Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por estar con nosotros, como lo anunciamos desde al principio del programa. Bueno, hoy, este viernes, tenemos un ejercicio de memoria y les agradecemos que estén aquí con nosotros en cabina Antonio Orozco Michel y José Luis Esparza. Ellos fueron integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Muchas veces hemos hablado de este tema, pero brevemente ya lo abundarán ellos. En los años turbulentos de los 60s, de los 70s, muchos jóvenes querían un cambio social y político democrático. Se cerraron las vías, hubo una represión en el 68, en el 71, una gran represión a movimientos campesinos, indígenas y urbanos, y de tal manera que vieron cerradas las vías, y en este contexto surgieron algunos grupos políticos que consideraron que no era posible más que transformar el país por la vía armada. La Liga Comunista 23 de septiembre es una de estas organizaciones, y justo mañana se cumplen 50 años de su fundación, y por eso les agradecemos a Antonio Orozco Michel y José Luis Esparza que nos acompañan. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Al contrario. Antonio Orozco, brevemente, ¿qué fue la Liga Comunista? ¿Cuándo se fundó y por qué razones? Y además, ¿quiénes? Porque es una confluencia de varios grupos, ¿no? Y ¿cuál era como el ambiente político hace 50 años que consideraron que era necesario un grupo político armado? Bueno, la Liga realmente se fundó en marzo del 73. O sea, en marzo de este año se cumplieron los 50 años de la fundación. Y bueno, el cauce que nos lleva a unas determinaciones así de esa naturaleza es porque ya habíamos nosotros participado en el movimiento estudiantil al interior de la universidad en 1970 y buscando espacios de intervención, de participación democrática, con un movimiento amplio, que quisimos levantar un movimiento amplio por modificar la estructura autoritaria que entonces existe en todas las escuelas y facultades. Nosotros empezamos este movimiento en oposición a la FEG, Federación Estudiantil de Guadalajara, que jugaba un papel de grupo de choque, de control, de represión contra toda manifestación crítica de parte de los estudiantes. En el caso, por ejemplo, de la comisión que venía en 1968 para dar información de lo que estaba pasando en la Ciudad de México, fue secuestrada por ellos, fueron golpeados y sacados de la ciudad y amenazados de muerte si regresaban. Entonces, ese es un episodio muy, muy triste porque pues en las escuelas era prácticamente vetado hablar de una actitud crítica, de hablar de lo que estaba pasando el movimiento estudiantil de la Ciudad de México. Y bueno, aquí en las escuelas también había una estructura de control absoluto, autoritario, gasteril, en la que pues nosotros empezamos una lucha opositora. Y así se fundó el Frente Estudiantil Revolucionario, ¿no? En 1970, en la toma de la Casa del Estudiante del FESO, ahí mismo en el edificio, en la azotea, se hizo asamblea general y se aprobó la conformación del frente porque eran constituidos por diferentes colectivos de activistas de varias escuelas, y bueno, en donde nosotros teníamos una participación importante como barrio de San Andrés. Varios de nuestros compañeros eran estudiantes de las escuelas de la UDG, y bueno, pues ahí se decide la conformación del frente, la aprobación de los 6 puntos petitorios, del pliego petitorio, y el inicio de una campaña de difusión del movimiento y de... ¿Cómo pasa, perdón Antonio que te interrumpa, del FER a la creación de la Liga? Es un proceso que tiene que ver con la respuesta violenta hacia nosotros. Hacia el FER, ¿verdad? Sí, fuimos atacados a tiros en un mitin pacífico ahí en la Escuela de Politécnico. Murieron 2 compañeros nuestros, hicimos una respuesta en unos términos. Es herido Fernando Medina Lúa,
y posterior muere en la Ciudad de Él México. era el presidente de la FEC. Él era el presidente de la FEC. Murió también un vendedor, ¿no? Un De señor cocos, que ¿verdad? estaba vendiendo cocos ahí en la puerta. Entonces, de ahí se viene al día siguiente una cacería, una campaña de descalificación y de condena y de acusaciones de que habíamos sido nosotros los que habíamos asesinado a todos. Eran jóvenes veinteañeros, estudiantes que querían Sí, en su modificar, mayoría, no democratizar la pasamos. universidad, y reciben una respuesta tan violenta que incluso ahí empiezan procesos de vivir ya en la clandestinidad algunos de ustedes, ¿no? Algunos fueron detenidos ya en la casa del estudiante, a los pocos meses ya son detenidos algunos de los dirigentes del FER y llevados a la cárcel, pero en noviembre del 70 es asesinado Arnulfo Prado Rosas. Es un hecho que impacta y que contribuye a la evolución de un pensamiento moderado por espacios de participación democrática a una posición radical de cambiar la lucha por espacios en la universidad a la lucha contra el Estado y contra el sistema. Y es ahí, digamos, en ese contexto que nacen estas organizaciones guerrilleras, la Liga entre otras, ¿no? Pues empezamos a tener contactos con otros grupos de otros estados y a intercambiar esas opiniones. Eso se da en un proceso vertiginoso. Para el 71 estamos ya en pláticas. A principios del 72 ya recibimos los primeros documentos, las primeras propuestas escritas de esta organización que se pretendía conformar de carácter guerrillero y con una perspectiva de lucha por el socialismo, la lucha contra el sistema capitalista y lucha por el socialismo. Eso se materializa en marzo del 73. Marzo del 73. Vamos a ir a una pausa para ya el siguiente bloque, el último del programa, pero ya sin interrupciones, justamente ya entrar a los detalles de cómo se formó la liga. Sí. Los boletos, Jesús, ¿los tienes ahí la información? Sí, queda un boleto, todavía se pueden anotar para la obra de teatro Marta Stutz el día de mañana en el Teatro Vivian Blumenthal. Pueden llamarnos, el teléfono en cabina 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803. Vamos a la pausa.
Cosa Pública 2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con Antonio Orozco Michel y también con José Luis Esparza, quien fueron integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Por aquí Alejandra Cartagena los está escuchando, manda saludos. Gracias, Alejandra Cartagena, por estar al pendiente del programa. José Luis Esparza, entonces, a una corrección, no nace el 23 de septiembre, sino que la Liga Comunista 23 de septiembre es en ocasión del ataque al cuartel Madera. ¿Nos explica cómo se tomó este nombre? Y en realidad la fecha de conformación de la Liga fue en marzo del 73. Es correcto. La Liga tiene muchas raíces de herencia, sobre todo del asalto al cuartel Madera por el proyecto de Arturo Gámez y el Grupo Popular Guerrillero. ¿Qué año fue? 1965, 23 de septiembre. Cuartel Madera, un cuartel militar allá en Chihuahua. En la población, la ciudad de Madera, entonces se hizo el intento de tomarlo y pues, ahí hubo un enfrentamiento y bueno, pero el contexto es la cerrazón y las vías democráticas están cooptadas por el mismo gobierno, por partidos paleros, se puede decir, o por organizaciones paleras, entonces no había opción de participación democrática de la sociedad. Entonces surgen muchos grupos guerrilleros después del 71, brotan como hongos, no solamente en el campo, que sale una guerrilla de Genaro Vázquez Rojas en Guerrero y Lucio Cabañas, son maestros los dos, y luego en las ciudades surgen como hongos. Y es el contexto, entender el contexto, o sea, porque si hay cerrazón y no hay opciones de participación, pues tiene que estallar la cosa. Entonces, bueno, el problema es en ese contexto. Surgieron todos estos grupos desde el año 65, digamos que en el año 73, justamente en marzo, a ver si me confirman Antonio y José Luis, todos estos grupos confluyeron aquí en Guadalajara, digamos, o los representantes, en una encerrona que hubo acá en una casa durante 5 días. Me comentaban que ahí es donde se discutió el manifiesto fundacional de la Liga 23 de septiembre y surgió. ¿Nos cuentan cómo fue ese encuentro? ¿Qué es lo que se discutió ahí? ¿Dónde se realizó? Sí, había ya un proceso de intercambio de propuestas, de textos escritos en donde se planteaba la visión y el análisis y sobre todo el planteamiento teórico-político de por qué hay un proyecto de esta envergadura, porque se tenía la visión, porque se veía que esa dispersión de diferentes grupos en todo el país era inviable. Teníamos que confluir en un proyecto único y emprender una lucha armada de impacto, de gran alcance. Ahí se discutió, se analizó, se aprobó el texto principal y bueno, esto se llevó a cabo aquí en Guadalajara, en la calle 32, no estoy seguro si es Porfirio Díaz, pero ahí se rentó una casa exclusivamente para este fin. El sector Libertad, para las personas que se quieren situar. Sí, y obviamente se eligió aquí por la capacidad que teníamos como frente estudiantil, la capacidad logística, numérica, ¿Cuántas corrientes convergieron, Antonio? ¿Era el FER? Grupos. ¿Era el proceso? Son alrededor de 6 grupos. Entre ellos está los procesos, los lacandones, los enfermos de Sinaloa, los Macías de Chihuahua, los guajiros, una parte de los guajiros de Chiapas, de Chihuahua también. Sí. Tiene su origen ahí, pero es una parte, y otra parte del movimiento 23 de septiembre.
con los cuales ya había contactos. Y el FER. Y el Frente Estudiantil Revolucionario, una parte del FER. Ahora, ¿con qué actividades empiezan? Ya una vez conformada la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿cuántos integrantes llegó a contar la Liga, José Luis Esparza? Pues el número no se tiene así exacto, pero en general se incorporó mucha base estudiantil. Uh-huh. Simplemente en relación a los desaparecidos, la Liga Comunista tiene el mayor número de desaparecidos. Son cerca de 1,500. 1,500. Sí, o sea, nomás los desaparecidos. Ahora imaginémonos la heridos, gente militante. Sí. Y por otro lado, se dio por oleadas, por generaciones. En 8 años que duró la Liga, entraron los veteranos, los fundacionales, y luego viene una generación como intermedia, y al final la última generación. Entonces imaginémonos esa juventud y la cantidad de militantes que tuvo. Uh-huh. ¿Cuáles eran las actividades? Una muy importante era la producción y distribución del periódico Madera, que me parece que la intención principal era tratar de abrir conciencia entre la clase trabajadora, ¿no? Organizar a la clase trabajadora. Sí, la distribución del periódico Madera era la principal tarea, porque era la tarea de educar y de crear conciencia. La segunda actividad principal de la actividad que hacíamos era la actividad militar, o sea, la actividad encaminada a la recuperación de recursos económicos y al golpeteo de las estructuras militares y policíacas del Estado. Y la tercera era la segunda era la labor de organización, y la tercera la actividad militar. O sea, en el plano tercero estaban. Y eso... las repartizas, decía el Guaymas, ¿no? Sí. Recordamos cariñosamente a Mario Cartagena, el Guaymas, que decía que la repartiza, es decir, el reparto del madera, era una de las actividades muy importantes, ¿no? Y fue una de las tareas más peligrosas, sí, dado lo que se planteaba en el Madera, y se trataba de impedir que llegáramos a distribuir el periódico, y fue donde más bajas tuvimos, por ejemplo. Una última pregunta de mi parte, y es como del contexto actual. Solo ahorita que hablamos de 1,500 desaparecidos, probablemente muchos ejecutados, ahorita está está en marcha el proceso de supuestamente de memoria histórica, de llegar a la verdad de los crímenes del Estado en la época de la Guerra Sucia. ¿Creen que vamos a llegar a conocer la verdad con este proceso que emprendió el gobierno actual de López Obrador? La verdad estamos escépticos. No ha habido una actitud contundente de abrir los archivos. Uh-huh. No tenemos... nosotros estamos convencidos de que el ejército tuvo un papel fundamental tanto en la persecución y el exterminio de parte de la organización, pero además de las celdas en el campo militar número 1. Ahí fueron llevados muchos compañeros nuestros, mismo Oseas ahí estuvo detenido y no aparecieron. Entonces nosotros seguimos reclamando que el gobierno tenga una respuesta que le exija al ejército aportar los expedientes de esa época, y no en una actitud así por encima, uh-huh, de no aceptar responsabilidades. El Estado sí reconoce que hubo violaciones graves y que tenemos derecho a la memoria, a recuperar la memoria histórica, pero para nosotros es incompleta mientras no se aclare las responsabilidades que tuvieron funcionarios de entonces, incluido el ejército, y que se haga justicia. No solamente saber dónde desaparecieron esos compañeros, que no está claro, sino las responsabilidades, las cadenas de mandos que estuvieron responsables y que estuvieron al tanto de las detenciones. Y que en todo caso también incluso se diga dónde están los que desaparecieron. Bueno, ya no nos va a dar tiempo para más, solamente pues
y más bien es motivo de otra invitación, Claro. pero hubo una respuesta durísima del Estado mexicano que creó una brigada especial de exterminio que fue la Brigada Blanca y que fue prácticamente responsable casi de la liquidación de la Liga, de los integrantes de la Liga y de otras organizaciones. Brevemente, Antonio, solo para mañana, los eventos que tiene el día de mañana, por favor. Sí, mañana vamos a llevar a cabo un evento en San Andrés, en la Plaza Central de San Andrés, que tiene que ver con esta recuperación de nuestra memoria histórica. Y lo vamos a hacer ahí porque es el barrio que aporta pues un gran número de jóvenes provenientes de este barrio que se integran al proyecto, que mueren y son desaparecidos. Esa mañana a las 3:30. Mañana a partir de las 3:30 vamos a estar ahí con números musicales, poesía y discursos. Tenemos invitados de compañeros del ACNR y de las Fuerzas de Liberación Nacional. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Esparza. Gracias, Antonio Orozco Michel, por estar con nosotros. Los ganadores de la obra Martes Tut es Carlos Moreno Rayas y Arturo Peña Manjarres. También los vamos a poner en nuestras redes sociales. Ya saben, tienen que llegar media hora antes al teatro. Nos vamos, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes.